Buenos días. Bueno, pues efectivamente vamos a comenzar con esta predicación que no es una clase, es una predicación que se presta mucho a clase, evidentemente, pero porque contiene doctrina, contiene escatología, contiene un mensaje particular de exhortación. Por eso voy a enfocar más a la exhortación para que esto sea más predicación que clase. Y efectivamente, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es la parábola de las 10 vírgenes. Muchas predicaciones hablan y enseñanzas hablan acerca de esta parábola en el contexto de la misma parábola y dándole la interpretación generalmente que la parábola en sí está hablando de los creyentes cristianos de los últimos tiempos o de los creyentes insensatos que no guardaron su comunión con el Espíritu Santo y tenían poquito del Espíritu Santo y otros mucho del Espíritu Santo, y que eso va a ser pues obviamente una diferencia. También se interpreta como que esta parábola se interpreta basado en cada postura escatológica que hay de Mateo 24. Mateo 24 y 25 es un solo discurso, ¿sí? Empezando por ahí, Mateo 24 y 25, quítale lo de 24 y 25 y ponle el sermón del monte de los olivos escatológico, no el sermón del monte de los olivos de las bienaventuranzas. Este es otro, este es el sermón del monte, después de salir del templo, de que habla de la segunda venida de Cristo, que es Mateo, como está dividido, Mateo 24 y 25. Entonces, empezando por ahí, no los podemos separar, ¿ok? Mateo 24 y 25, entonces, dependiendo de la postura que cada maestro, cada lector creyente le tenga de Mateo 24. Para algunos Mateo 24 ya se cumplió, ya fue, y lo único que esperan es el regreso del Señor y que habrá un arrebatamiento al final de la tribulación, ¿ok? Otros están en la postura de que Mateo 24 se está cumpliendo en parte como principio de dolores y que habrá una tribulación, una gran tribulación, y después viene el regreso de Cristo y después el final. Es decir, sin tener en cuenta que el discurso completo escatológico debe de incluir necesariamente en toda su estructura Mateo 25. Y la parte en donde entra la parte dispensacionalista por el lado más que nada de los pretribulacionistas, que están hablando de que primero hay un arrebatamiento y después viene la tribulación y luego la gran tribulación y luego el regreso de Cristo. Y esta es la postura que yo en lo particular he enseñado y es en la que a mí en lo particular me sustenta. Sin embargo, Mateo 25 no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. En primer lugar, porque en Mateo 24 y 25, Cristo no habla absolutamente nada de las ovejas del otro redil. Hace una mención y que Juan se acuerda y lo pone por el Espíritu Santo acerca de las otras ovejas que tiene en otro redil. Pero aquí lo que vamos a ver, algo muy importante, es que todo lo que menciona Cristo acerca de la iglesia es con Pedro, diciéndole, con la confesión que hiciste, Pedro, sobre esta confesión, que reconocer que Jesús es el Señor y nuestro Salvador, sobre esa piedra, sobre esa confesión, sobre esa fe, fundaría la iglesia. Pero jamás incluyó a los gentiles, ni el profeta Daniel, ni ninguno de los profetas, como ya hemos estudiado. Entonces, ¿a qué se refiere la parábola de las 10 vírgenes? Bueno, vamos a empezar entonces esto
Y dice entonces, ¿por qué empieza con entonces? ¿Entonces qué? Entonces, ¿qué o qué de qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, ese entonces viene ligado con Mateo 24, en el versículo 40, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, ¿ok? Dos mujeres estarán moliendo en un molino y la una será tomada y la otra dejada, ¿ok? Y es aquí en donde vienen todas las posturas que ya comentaba, de que si el arrebatamiento va a ser parcial, de que si el arrebatamiento va a ser total, de que unos se quedan, otros se van y demás. No está hablando aquí del arrebatamiento. El arrebatamiento vino posterior a la revelación del misterio de la iglesia, de la inclusión de los gentiles, ¿sí? Entonces el Señor no estaba mostrando absolutamente nada de esto que fuera a pasar en el arrebatamiento. Y dice, velad pues no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Hace luego otro, pero sabe de esto, ¿qué? Del padre de familia y que estén preparados porque no saben la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, nos quedamos con el 40, con ese entonces estarán en el campo. Pasamos a Mateo 25 y está ligado con el entonces. Cuando pase esto, uno será quitado, total. Entonces, empieza el versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a. Aquí está claramente dicho por parte del Señor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, que el reino de los cielos, no dice, entonces los creyentes, entonces tales o cuales, lo que está diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante. Es decir, lo que es el reino de Dios va a ser semejante en este entonces que está hablando Jesús en Mateo 24, ¿sí? Es a lo que se está refiriendo, diciendo que será el reino de los cielos semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La columna vertebral de este mensaje es prudente e insensato, ¿ok? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí, obviamente, el Señor está hablando de la costumbre judía de cómo eran las bodas. Las bodas duraban una semana. Sin embargo, había por ciertas costumbres judías, y esto explicado por rabinos, no rabinos de Iztapalapa o de Puebla, sino rabinos de Israel, maestros de la ley, han interpretado no han interpretado, sino que han enseñaban que en aquellos entonces, en su historia de su país, han recuperado ciertas cosas y lo que enseñan ellos es que las bodas eran así, sin ser cristianos ni nada, que duraban una semana, que generalmente eran los miércoles en la tarde, y que cuando el padre del novio le decía, ya tienes que ir por la novia, es porque ya había estado un año preparando el aposento a donde iba a vivir con la ya comprometida novia o ya esposa legalmente, es decir, ya había lo que hoy conocemos como un matrimonio por lo civil, ya estaba, pero sin vivir juntos. Era más o menos la posición en la que estaba María, la madre de Jesús, cuando recibió la anunciación de su embarazo por parte del Espíritu Santo. Ya estaba desposada con José. Nada más faltaba que José preparara lo que tenía que preparar para el aposento y esperar las instrucciones del padre de José para ir por María y ya llevarla a la casa de su padre o a la casa que el padre y el novio habían dispuesto, donde esta nueva familia ya viviría. En esta costumbre entonces nadie sabía cuándo el padre iba a decir,
y por eso se invitaban a las personas desde el miércoles en la noche hasta determinado tiempo que generalmente duraban 7 días. Y en cualquier momento podía llegar el novio, entonces todos tenían que estar preparados los invitados. ¿Cómo le hacían? No sé para el asunto ahí, pero era una fiesta en donde evidentemente estaban todos reunidos esperando al novio con alegría, con gozo, esperando, podía pasar 1, 2, 3 días y demás. Y la novia ya estaba preparada y lista, pero también durmiendo y demás. Lo que sucede entonces es que, pues sí, dormitaban y se dormían, pues imagínate tanto, o sea, por mucho ponche que les dieran, pues como que así se medio dormían y demás. ¿Por qué lo de las lámparas? Bueno, no había alumbrado público, evidentemente, pero había 10 amigos que acompañaban al novio cuando salían de la casa del padre del novio, bajo las instrucciones del padre, de que ya era el momento de ir por la novia. Y esos 10 amigos iban con 10 lámparas alumbrando el camino del novio, y había un gran alboroto, ¿sí?, que generalmente cercano a la medianoche, ¿sí?, cercano a la vigilia, que vienen siendo las 12 de la noche para ellos, y las personas que oían tenían el deber de acompañar al novio gozosos con tambores, con instrumentos musicales, con una gran alegría por el novio. El novio iba por delante con un regalo especial para la novia. Y entonces se oía que ya venía el novio, y los invitados de la novia decían: ahí viene el novio. Entonces la novia se medio se arreglaba, se limpiaba las lagañas, se lavaba los dientes, y ahora sí, ahí de veras, el rímel, todo, y se ponía un velo completo, diciendo que ahora esa autoridad sobre ella estaba cubierta ya solo para ser develada por el esposo, ya no por el padre de la novia. Llegaba entonces el novio, y 10 amigas o damas de compañía o jóvenes, amigas de la novia, tenían que salir al encuentro del novio con los 10 amigos del novio para seguir con el festejo y alumbrando el camino con esas lámparas. Esas lámparas eran pues lámparas de aceite, evidentemente, y llegaban a la casa de la novia, ¿sí? Ya había habido un acuerdo prenupcial entre el novio y el padre de la novia, que el dote, cuánto sería el dote y demás, pero se hacía un nuevo acuerdo para ver si no había arrepentimientos el del padre de la novia. Incluso podía decir no, o sea, por eso a Pablo se le hacía muy fácil para los griegos, diciendo, pues si no quieren que su hija se case, pues no. Ahí los griegos levantaron la ceja en 1 Corintios 7, pero incluso podría haber un acuerdo nuevamente, si sabes que como que le vas a tener que caer con otras 20 ovejas, ¿no? O algo así por el estilo. No era una transacción, sino era una dote, ¿ok? Y el novio venía cargando su regalo especial para la novia, y entonces salían juntos, ¿sí?, de la casa de la novia, y acompañaban, ahora sí, los que ya estaban esperando en la casa de la novia, los acompañaban ahora a la casa del padre del novio, o al lugar donde habían dispuesto. Llegaban ahí, ¿sí?, y todos alrededor, en una gran celebración, entraban a esa casa, y cuando entraban a esa casa, cerraban las puertas. No había manera que entrara otro. ¿Por qué? Porque era también para honrar a los que estuvieron esperando, todos los invitados, es decir, que no hubiera gorrones, ¿verdad?, ni gente no querida por ellos. Entonces cerraban las puertas. ¿Qué es lo que pasó en esta parábola? Que al regresar entonces a la novia a la casa del padre, junto con el novio, los dos juntos, y en una gran algarabía y alegría y júbilo, llegaban a la casa, cerraban las puertas y consumaban en la habitación el acto matrimonial. Pero antes el novio le daba un regalo especial a la novia,
y le quitaba el velo ya dentro del cuarto, del aposento, el lecho de la intimidad de los novios, ¿sí? Y los 10 amigos y las 10 amigas velaban, es decir, estaban a la puerta de ese nicho matrimonial esperando a que se consumara el acto, y adentro de ahí, de ese lecho de amor, el novio le quitaba el velo a la novia y le entregaba un regalo especial. Se consumaba pues el acto matrimonial y salía entonces el novio y la novia con una sonrisa de oreja a oreja, evidentemente, y los 20, los 10 amigos y las 10 doncellas celebraban, y todos los demás celebraban porque había nacido una nueva familia, un nuevo matrimonio, y eran una sola carne ya, y empezaba el fiestononón. Si el novio se tardó 5 días, pues 2 días de fiesta. Si se tardó 2 días, pues 5 días de fiesta. Si se tardaba los 6 días, pues un día de fiesta. Entonces variaba mucho, y también se calculaba mucho en función de, pues, de cómo iba a salir la fiesta, ¿no? Todo esto pasaba. ¿Qué está aquí enseñando el Señor Jesús? Bueno, lo que está enseñando es que se tardó el novio, y cabecearon y se durmieron, ¿quiénes? Las doncellas. Y es muy importante que ahora centres tu atención, que la parábola no está centrada en la novia. Hay personas que piensan que pues estaba con 10, se iba a casar, de las 10 doncellas. No, la novia estaba en otro lado. Aquí no está hablando de la novia, porque Mateo 24 y 25 jamás hablan de la iglesia, jamás hablan de la novia. No hay razones para pensar, ¿sí? Estudiándolo un poco y entendiendo el mensaje de Mateo 24 y 25, no hay razones para pensar que Jesús estaba pensando en la novia, porque ni la menciona. Menciona a los amigos y a las vírgenes, que les pasó lo más terrible que les pudiera pasar, que era no poder seguir la procesión hasta adelante con el gusto por la novia, que le iban a fallar a la novia, le iban a fallar al novio, le iban a fallar a todos. ¿Por qué? Porque no tomaron la provisión que el novio se podría tardar, y el novio se podía tardar porque el padre no le había dicho, ya ve por la novia, porque solo el padre sabía, ¿sí?, a qué hora habría de venir. Es decir, todos los judíos de aquel entonces no tenían pretexto de no entender el mensaje de Jesús. Nosotros sí, ¿no? Pero ellos sabían perfectamente de lo que hablaba Jesús. Solo mi Padre sabe la hora. Todos los judíos de aquel entonces sabían bien, ¿ok? Entonces, prudentes e insensatas. Luego, bueno, sigo leyendo el versículo 5. Y tardándose el esposo, ya entendimos por qué tardándose, cabecearon todas se durmieron. Y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿A quién le hablaron? A las doncellas, porque venía el esposo con sus 10 amigos, con su lámpara y una procesión atrás, como un desfile santo, agradable a Dios. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Obviamente, por el lado bautista, cantidad de interpretaciones de que se te apague el aceite del Espíritu Santo y que te vas a quedar en el arrebatamiento, y que hay 2 tipos de creyentes que están llenos de fuego, o sea, etcétera, etcétera, pero no, ¿verdad? Ya quedamos, ¿de qué se trata el asunto? Mas las prudentes respondieron, para que no os falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden. Yo no sé si vendían aceite a las 12 de la noche. Y comprad para vosotras mismas. En lo que iban y buscaban, se estaba abierto con don Francisco, y regresaban, pues ya se ha habido toda la gente, y tendrían que adelantarse
corriendo con su lamparita para llegar con la procesión del novio y la novia y los 20 hombres y muchachas con ellos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, ¿sí? Es decir, no para casarse con él y escoger a una de las 5 o a las 5, no, sino que entraron con él en las bodas y sigue sin mencionarse a la novia, ¿ok? O a la esposa. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ojo, vuelvo a leer el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Cómo será el reino de los cielos? Semejante a estas 10 vírgenes. Nada que ver con la iglesia. No los conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre habrá de venir. Lo único que queda claro es que el novio aquí es Cristo. Entonces, ¿cuál sería una interpretación acerca de esto? Bueno, de acuerdo con yo creo que se está refiriendo a dos situaciones. La primera situación es que a lo que se está refiriendo es, como está hablando del reino de los cielos, se está refiriendo a los convidados a las bodas del Cordero. Y esto está en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 dice, y aquí ya habla de la novia, que hay alabanza en el cielo, una gran multitud cantando aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra por su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es decir, ya está al final, ¿sí? O en medio de la tribulación, ¿sí? Otra vez dijeron, versículo 3 de Apocalipsis 19, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos cantaron, todos los siervos y demás. Y dice en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Hasta ahí vamos bien? Vale. El versículo 9 nos ayuda a tener la llave para interpretar correctamente la parábola de las 10 vírgenes. ¿Quiénes son estas que se quedaron afuera y quiénes son las que entraron y demás? Son todos aquellos que están en el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es decir, son los invitados que fueron llamados a las bodas del Cordero. Unos son quitados y otros son dejados. ¿Quiénes son quitados? Los que son invitados. En la resurrección, ¿sí?, que ya hemos explicado que está en 3 eventos, estos invitados son precisamente los santos resucitados del Antiguo Testamento, son los invitados especiales, son los muertos durante la tribulación, es gente que, ese es un misterio, sí, resucitada, ¿sí?, pero son quitados, son llevados antes de que empiece el milenio. ¿Ok? Dice, son llamados a la cena de las bodas del Cordero. La iglesia no es llamada e invitada a su propia boda.
por favor. Llamados a la cena de las bodas del Cordero, y dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorar, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, Mateo 25 está Cristo con el espíritu de profecía, y después, en el versículo 11, es cuando Jesús, después de haber consumado las bodas del Cordero, es lo que se entiende como la parousia, que es el regreso del Señor. Dice en el versículo 11, Apocalipsis 19. Ya estamos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran llama de fuego, y había en él su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, es decir, los 10 amigos y las 10 amigas del novio, una vez consumado el matrimonio, ya fue la fiesta, y ahora sí nos dejamos venir con el Señor. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Ok? Sigue todo esto, dice que: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra el ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales de las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y demás. Los demás fueron muertos a espada, etc. Quiero que me acompañes, después de leer todo esto, a Mateo 25. ¿Qué crees que sigue en Mateo 25 después de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué te imaginarías que sigue como para que Apocalipsis 19 venga a ser la llave para abrirnos el entendimiento? Pues sigue Mateo 25 la parábola de los talentos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Nada que ver con la iglesia. Y demás, le dice: quitadle pues lo dado al que tiene 10 talentos y demás. Los siervos inútiles se son echados a las tinieblas. Esto está hablando sobre el juicio de Israel. Y te acuerdas que viene a apresar a la bestia y a someterla y todo. Viene el juicio de las naciones. ¿Ok? Por eso, una vez apresada la bestia, embona perfectamente, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, como en Apocalipsis 19 lo describimos, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a unos de los otros. ¿Sí? Mucho puede verse que es unos sí y otros no. ¿Quiénes sí, quiénes no? Los insensatos y los prudentes. Y serán reunidas de todas las naciones, y apartará uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quiénes son los benditos del Padre? No es la iglesia. Ya fue. Ya habló de las vírgenes. Ya se cerró la puerta. Ya pasó todo lo de Mateo 24. ¿Ok? La bestia ha sido amarrada y bendita y todo. Este es el preludio para el milenio. Porque tuve hambre y me hice de comer. Es decir, todo lo que pasó Israel por la gran tribulación. Les dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y demás y me hice de comer.
Entonces les responderá así diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos los más pequeños, tampoco lo hicisteis por mí. E irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. ¿Ok? Y después se termina el discurso, se termina el ministerio de Jesús y empieza Mateo 26, que es el complot para matar, apresar y matar a Cristo y demás. Y viene entonces la instrucción de la cena del Señor ya en Mateo 26. Bueno, después de todo esto que insisto, no es una clase, ya nos podemos centrar, ahora sí, con entendimiento y con conocimiento, nos podemos centrar entonces en lo siguiente. Prudentes e insensatos. A nosotros, ¿de qué nos ayuda esta parábola? Bueno, pues nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho, en primer lugar, porque al final del camino entendemos que es muy claro que desde los tiempos de Jesús, como dice 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Imagínate, desde aquel entonces ya se estaba diciendo que el Señor se estaba tardando, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No dice toda la humanidad proceda al arrepentimiento, dice todos los escogidos del Señor procedan al arrepentimiento, es decir, la plenitud de los gentiles sea cumplida en su número con nombre y apellido. ¿Sí? Es paciente con nosotros, está tratando con nosotros, pero ya había el registro que había tardanza por parte del Señor. Ha habido muchos eventos en la historia que parece ser que ahora sí, pero todavía no. Ayer estaba viendo un programa de lo especial que fue en 1981 y según los eventos, el Papa Juan Pablo II, Lech Walesa, el atentado contra Reagan, la crisis económica, la dama de hierro, Margaret Thatcher, el irse en contra del comunismo con toda su furia, Rusia estando en toda su capacidad, de ahí empezaba a surgir Gorbachev, es decir, toda la década de los 80, la primera parte de los 80, de verdad que parecía un escenario que estuvo así de la guerra nuclear, porque Reagan, el autor de la Guerra de las Galaxias, la Guerra de las Estrellas, mandó satélites, puso misiles en contra, directito a Rusia, la Guerra Fría y demás, y de verdad parecía que el Señor ya estaba por venir. Ahora sí, 1981, 2020, 2021, estamos ya en 2024 y estamos con el que ahora sí. Y si no, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? ¿Qué vas a hacer? Muchas personas, si el Señor viene en el año 2248, muchas personas, y dije un número, no estoy profetizando nada, si el Señor viene en el año 2850 o en el año 2119, ni tú ni yo vamos a vivir. Ni tú ni yo vamos a vivir. ¿Me cierras la puerta? Ni tú ni yo vamos a vivir. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Te desanimarás? Vas a decir, el Señor se está tardando, porque mira, mantener cristianos a base de entretenimiento es bien caro. Bien caro. Mantenerles el paso a consumidores hambrientos de entretenimiento cristiano es carísimo.
tarde o temprano pierden el paso. Las mega iglesias tarde o temprano se cansan de mantener a tanta gente emocionada que ni da dinero, y a los que dan se van a otra donde ya está más emocionante la cosa. Mejor música, mejores sillas, cantantes más afinados, canciones más románticas, más bonitas, bla, 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 bla. Es bien caro. Congregantes van, congregantes vienen. Pero discípulos sabemos pocos. ¿Qué va a pasar entonces si las cosas siguen tan mal como parece que están? Por eso la clase del miércoles pasado, te pido que la veas, de Jeremías, que tenía unas ganas de dejar de servirle al Señor más que Jonás, porque hasta maldice el día que nació Jeremías. El mismísimo Jeremías, con todo y sus lágrimas, dijo: maldito el día en que nací, ya no quiero hablar de él. Pero no puedo, porque hay un fuego que me consume por dentro. Es decir, a él no le faltaron ni lámparas ni aceite para seguir su ministerio, Jeremías. Pero ¿qué va a pasar con el cristiano promedio? Y digo cristiano nominal. ¿Qué va a pasar con el cristiano nominal promedio? Es decir, que el Señor no viene, y así como es caro estar manteniendo gente en la iglesia, o en la congregación más bien, porque algunas no son iglesia, pero gente en las congregaciones, que es bien caro mantenerlas entretenidas, o a los niños que son voraces ahora de entretenimiento para que aprendan Biblia, se supone, es igual de difícil mantener a cristianos bajo amenaza, que el Señor ya viene y se van a quedar en el arrebatamiento. Uno es muy caro y el otro es muy difícil, porque llega un momento en el que su forma de mantener gente es bajo amenaza, que el Señor ya viene, y por eso las noticias, y por eso las cosas, y por eso hay personas que están más interesadas en el arrebatamiento que en la salvación. ¿Sabes por qué están más interesadas en el arrebatamiento que en la salvación? Por miedo, no por fe. Pero ¿qué va a pasar si esas personas que están en el Señor, entre comillas en el Señor, por el arrebatamiento, para que no se queden y cumplen con ciertos estatutos, pues como, bueno, Señor, si me sigo congregando, o sí, Señor, bueno, si de vez en cuando leo la Biblia, bueno, sí, Señor, de vez en cuando sí, hago tal o cual cosa, y ahora sí, ahora sí me voy a dedicar esta semana al Señor. Ahora sí, no es ni lunes cuando ya están tan lejos del oriente como del poniente. Así está su corazón lejos del Señor. Mantener personas bajo la amenaza que el Señor ya viene es ocioso y no es fe. Predicaciones como estas son las que ayudan a que la gente deje de ir a las congregaciones. Pero tú que estás oyendo y viendo, pues le doy gracias a Dios. Ahora, ¿qué es entonces lo que mueve a una persona a permanecer en el Señor si no es la venida del Señor? ¿La sensatez o la insensatez? Esta palabra insensato está muy bien puesta en Proverbios. Esta palabra insensatez dice Proverbios 21:20. No sé si pasó esto por la mente de nuestro amado Señor. Dice Proverbios 21:20: tesoro precioso y aceite
hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, todo lo gasta. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato, ¿qué es lo que disipa? ¿Qué es lo que gasta? El oro y el aceite. ¿Por qué hace mención del aceite? Porque es lo que alumbra, es lo que mantiene iluminada una vida, una casa. Dice Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ese todo no lo sabemos. Punto y coma. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y sabes qué desprecian? La enseñanza. Un insensato jamás va a amar más la doctrina que el entretenimiento cristiano. Un insensato jamás va a amar más la palabra de Dios que un concierto ungidísimo. Un insensato que desprecia la sabiduría y la enseñanza es parte del selecto grupo de las 5 vírgenes que ejemplifica Jesús. Insensatez es que se te olvide el Señor a ti por el peso de tu corazón. Y por eso en el devocional cantábamos, a ver si en tu mente podías cantarle a eso que amas más que a Cristo, sea de carne y hueso, sea material o laboral o profesional, o lo que quieras, aunque no sea pecado, ojo, aunque no sea pecado, puedes cantarle solo a ti, te doy la gloria, a ti te alabo, y tuyo es mi corazón, nietecito, nietecita, trabajito, hijito, hijita, madrecita, padrecito, tuyo es mi corazón y demás, mi cochecito, tuyo es mi corazón, mi dinero, tuyo es mi corazón, bueno, sí, pero ninguno, ni ninguna otra cosa va a decir, porque tú eres Dios eterno y porque vives para siempre. Ahí está el detalle, como diría el profeta, ahí está el asunto, ¿verdad? Nada es eterno, nada te vas a llevar. Entonces es una insensatez que para el lunes en la mañana tu corazón sea tan insensato que cabecees, te quedes dormido o dormida, y como se está tardando el Señor, pues seguramente no va a venir en esta semana, o en su defecto mantenerte así como que despiertito y demás, pero con la insensatez de pensar, uy, no, todavía no se está, es que todavía no viene. Y si no viene el Señor hasta dentro de 400 años, ¿cómo nos vamos a mantener? Por eso va a ser sorpresa. Si el Señor viene en el 2025, pues ya no va a ser sorpresa. Todo apunta. Y cuando todo apunta es que casi seguro no va a ser ahí. Que puede ser mañana, puede ser en este momento, que si ahorita desaparezco, ¡puf! Pues ya nos desaparecimos los que estamos escogidos y demás. ¿Sabes?
eh, el Señor en su misericordia ha hecho una clara distinción en los ministerios, en las vidas de las personas. Ezequiel 13:3 dice: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. El Señor en su gracia y en su misericordia habla con suma claridad en la famosa y ya conocida Mateo 7. Dice en Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, la de las 10 vírgenes prudentes y de las insensatas, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ese es el prudente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, el asunto no es en oír predicaciones, el asunto no es oír Biblia, el asunto no es oír alabanzas, para ver si así te llega algo al corazón y te emociona y te medio te aliviana. Mira, el marihuanol hace eso. O sea, no, ya, stop. Dice, y las hace. Nadie se va a salvar por oír predicaciones. Nadie se va a salvar por congregarse en el lugar más cool del mundo. Nadie se va a salvar por dar montones de dinero. Nadie se va a salvar por hacer lo que hagan, que para mantenerse siendo cristianos. Se va a salvar el que hace la palabra de Dios y por fe es salvo, escogido por Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras, mas el hombre prudente y no cayó. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron las mismas circunstancias del prudente y del insensato. Es decir, a ti y a mí nos va a ir igual que a los que no conocen al Señor. A la forma de cada quien, de acuerdo con Eclesiastés. Lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas actuales enseñan sin autoridad. Muy bonito, pero sin autoridad espiritual. Parece que tienen, pero no la tienen. Lo importante aquí es prudencia e insensatez. Prudencia e insensatez. Las personas insensatas no es que cuiden, ya olvídate de cuidar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está, si eres nacido de nuevo, el Espíritu Santo está contigo y te redarguye de pecado. Pero lo que no hace el Espíritu Santo es obligarte a ser prudente. Es decisión de cada corazón. Y el Señor pone tanto el querer como el hacer, pero finalmente es
el equilibrio, y es en donde está el tema del libre albedrío ya estudiado de ambas perspectivas por nosotros en Renuevo de Amistades, de la perspectiva de la parte de lo que viene siendo la parte bautista como de la parte que viene siendo de la Reforma. Finalmente, Jesús está poniendo aquí con claridad diciendo: el que oye estas palabras y las hace, y el que oye estas palabras y no las hace. Bueno, el que oye estas palabras y las hace, y el que no las oye, entonces es una cuestión de sensatez e insensatez, de prudencia y de insensatez. Un verdadero creyente escucha esta exhortación. Yo te exhorto de todo corazón que seas sensato y prudente, y que para ahí del miércoles te acuerdes que hay Dios y que te propongas orar aunque sea 4 minutos, y por ahí del domingo te acuerdes que hay transmisión. Ya no digamos de la clase los miércoles, ¿no? Que seas sensata, que seas prudente, que seas sensato, que seas prudente. ¿Cómo? Muy fácil, extraordinariamente fácil. Dice: cualquiera que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Pues las palabras que vienen en Mateo 7, bueno, Mateo 6 y Mateo 7. ¿Sí? Mateo 6 y Mateo 7 habla, solamente vamos a hablar de Mateo 7, acerca del juzgar a los demás, la oración y la famosa regla de oro, la puerta estrecha, hablando de la parábola de las vírgenes, tiene que ver. Por sus frutos los conoceréis, dice: por sus frutos los conoceréis, Mateo 7, 16. Y luego habla acerca de que nunca los conocí. ¿Se acuerdas cómo se cierra la puerta la parábola de las 10 vírgenes, a las 5 que se quedan fuera? Dice, aquí está ligado entonces la última parte de Mateo 25, cuando dice que se cerraron las puertas, dice el Señor las mismas palabras antes. Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Nuevamente, Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, ¿no? Aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y comienza entonces lo que ya leí: y cualquiera pues que oyere estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiero terminar entonces con este pensamiento. La insensatez en cada uno de nosotros los creyentes es una clara señal de en dónde está tu corazón realmente, en dónde está fundamentado tu corazón. Y aquí la pregunta es: ¿y si el esposo tarda? ¿En qué está fundamentado tu corazón? ¿En que él regrese? Se puede tardar. Se puede tardar 100 años, 200 años más. Tiene el derecho, por eso es Dios. ¿En qué está fundamentado tu corazón? ¿En el miedo a que te agarre la bestia y te pongan un 666 en la frente y diga, uy, qué miedo? Eso es una insensatez. Porque van a pasar los años y no pasa nada. Y el insensato va a voltear y le va a decir, ¿ya ves cómo ni es cierto ni viene? Ya tenemos 5 casas, 8 coches, 17 nietos, tenemos esto, ¿no? Y la parábola de decir, ay muchacho, tú que acabas de llenar tu granero
cosas materiales y no sabes que hoy vienen por tu alma, y no los ángeles, sino los ángeles de Charlie, bueno, no esos tampoco. Ahí vienen por tu alma, carnal. Carnal, literalmente, no de hermano, sino de cristiano carnal, ¿no? Entonces, mi deseo es en verdad que seas sensata, que seas sensato. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero el insensato desprecia la ciencia y la enseñanza. No desprecies la enseñanza. No cambies doctrina por diversión. No cambies doctrina por entretenimiento. No cambies doctrina por horas y horas de orar nada o de orarte a ti mismo. No cambies doctrina. Ahora, la doctrina es que la letra, la letra endurece, pues sí, la de la ley, pero la letra que está escrita por el Espíritu Santo en nuestros corazones, que es la sana doctrina de Dios, que la comemos como pan de vida y la bebemos como agua de vida, es lo que nos mantiene al alcance del Señor para toda sensatez, para estar listos para el Señor, para estar puestos para el Señor. Por eso, esta es la exhortación. Quiero agradecerte el tiempo, quiero pedirte que compartas este video, esta enseñanza a cristianos o hermanos que tú y yo sabemos, aparte de nosotros mismos, que su corazón puede estar cimentado en arena. Y no para que se vayan en el arrebatamiento. Y no para que no le lleguen, que le van a llegar, como a la vida de todos, ráfagas de viento, ríos, acechanzas, señalamientos, acusaciones, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, 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 más las que nosotros nos echamos. ¿Sí? No, para que oiga esto. ¿Sí? Quiero que lo compartas, suscríbete al canal. Los miércoles tenemos la clase, también te pido que las compartas. Yo te agradezco entonces el tiempo y nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos da licencia. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Hasta luego.